Durante el último año, cerca de medio millón de personas de países extracomunitarios han recibido la orden de salida de la Unión Europea y un porcentaje importante de ellas de vueltas a su país de origen. Aunque las nacionalidades que más han sido rechazadas en los aeropuertos europeos son argelinos, marroquíes o sirios, otro porcentaje importante de deportados han sido de origen latinoamericano. Las principales causas de estos rechazos son el reciente aumento de inmigración irregular, casos nuevos de alteración al orden público y la seguridad nacional por parte de estos extranjeros. De igual manera, la sobresaturación de solicitudes de asilo y protección internacional. Por eso, hoy vamos a hablar sobre las 8 nacionalidades latinoamericanas más deportadas de aeropuertos europeos. ¡8! Argentina. Aunque el estatus de Argentina es bueno a nivel internacional y su pasaporte permite la entrada a numerosos países del mundo sin la necesidad de un visado de turismo, al momento de viajar a Europa los argentinos han tenido serios inconvenientes debido a la creciente migración de sus ciudadanos al viejo continente. Este país en particular recibió cientos de miles de inmigrantes europeos en el siglo pasado, lo que ha hecho que actualmente un porcentaje importante de su población viaje con doble pasaporte por tener algún ancestro italiano o español. Sin embargo, países como Italia se han puesto rigurosos con la ley de nietos que le permite tener la doble nacionalidad a un extranjero que haya tenido padre o abuelo italiano. Y es que con los gobiernos que ha tenido Argentina durante los últimos 10 años y el declive de su economía, muchos de estos ciudadanos han emigrado a países como España o Italia. Se estima que durante el último año han sido rechazados cerca de 350 argentinos en los aeropuertos de Europa en los países mencionados anteriormente. 7. Venezuela. Para nadie es un secreto que el éxodo masivo de venezolanos a todas partes del mundo ha sido un hecho sin precedentes. A pesar de que durante el siglo XX Venezuela fue punto de recepción de extranjeros, particularmente europeos, hoy en día la cosa es muy diferente. El crimen organizado y las bandas delincuenciales han hecho estragos en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia o España, por lo que la imagen en general del migrante venezolano no es la mejor hoy en día. Esto, sumado al hecho de que en su mayoría los venezolanos que migran a otros países solicitan asilo político, ha generado que esta nacionalidad no sea bien vista ante la comunidad europea. Durante el último año, más de 400 venezolanos han sido rechazados en los aeropuertos europeos por los sistemas de alertas internacionales de los aeropuertos. Factores como la crisis migratoria, solicitudes de asilo previas o los constantes señalamientos de Estados Unidos al régimen de Maduro son algunos de los motivos. Los aeropuertos más estrictos con los venezolanos son el de Madrid y el de París. 6. Nicaragua. De Centroamérica, Nicaragua es el país con peor estatus a nivel internacional y en materia de diplomacia debido a su gobierno. La fuerte crisis migratoria hace que los controles en los aeropuertos de Europa y Estados Unidos sean especialmente estrictos con los nicaragüenses. Pese a que gran parte de la población se va a vivir a Estados Unidos, otro porcentaje se viene a Europa para trabajar de manera irregular. Durante el último año, unos 370 nicaragüenses han sido rechazados de los aeropuertos al viajar a Europa. Los principales motivos: viajes con motivo migratorio encubierto de turismo y falta de documentación que acredite que se devolverán a su país. Países como España o Portugal suelen ser más estrictos con los nicaragüenses. Sin embargo, hay que decir que esta nacionalidad pasa desapercibida en comparación de otras de esta misma lista. 5. Honduras. En el último año, unos 475 viajeros de este país fueron rechazados en aeropuertos de Europa. Francia en particular ha reportado un número significativo en la cifra de los viajeros según indica Eurostat. Básicamente, los motivos de rechazo de los hondureños en Europa son no poder acreditar que se van a ir a su país una vez finalice su estancia de turismo, o en otros casos presunción de pertenecer a algún grupo de pandillas o de crimen organizado. Y es que durante los últimos 2 años han registrado en España un número creciente de ciudadanos hondureños viviendo de manera irregular en este país, particularmente en ciudades como Barcelona o Madrid. Pese a que Honduras no es un país grande, la población de ciudadanos procedentes de este país es bastante notoria en Barcelona, donde cada año se celebran fiestas nacionales hondureñas. 4. Paraguay. Este país sudamericano no registra altas tasas de inmigración irregular en Europa ni presenta tampoco un peligro potencial por exportar delincuencia, como sí lo pueden ser otros países de esta lista. Por un lado, Europa muchas veces no es un destino principal para los paraguayos, quienes en primera instancia deciden emigrar hacia Brasil o Argentina por su cercanía geográfica y cultural.
Sin embargo, cabe destacar el creciente aumento en el número de paraguayos que a diario entra por las fronteras aéreas a Europa y que se queda a vivir irregularmente en este territorio. Cifras de Eurostat indican que durante el último año, 460 paraguayos han sido rechazados en los aeropuertos al intentar viajar a Europa. Esto puede deberse a varios motivos, como por ejemplo perfiles de jóvenes que indican viajar por turismo, pero con maletas llenas de ropa para una buena temporada, sin muchos recursos económicos ni documentos que acrediten que querrán regresar a su país una vez finalice su estancia. Si quieres viajar a Europa sin inconvenientes, te recomiendo tener un buen colchón financiero en el banco. Esto garantizará que tendrás cómo sostenerte en Europa y será un punto a tu favor para demostrar que no planeas quedarte a vivir irregularmente. Algunos de los aeropuertos más estrictos con los paraguayos son los de Madrid y Alemania. 3. Perú. El país inca exporta cientos de miles de migrantes al continente europeo cada año. Se estima que más del 90% de los viajeros procedentes desde Perú que viajan a España con motivo de trabajo se quedan a vivir en este país. Y es que a pesar de que un porcentaje importante de estos viajeros tramita su permiso de trabajo y residencia legal desde antes de viajar, hay otro grupo de esta población que viajan como turista para quedarse a vivir irregularmente. Algunos de los países a los que emigran los peruanos son Alemania, Italia y por el idioma y cercanía cultural, España. Pese a que los peruanos son reconocidos por ser gente trabajadora y con ganas de salir adelante, el hecho de que miles de esos ciudadanos emigren sin tramitar correctamente su documentación hace encender las alarmas en los aeropuertos. Y es que casi unos 1000 peruanos han sido rechazados en los aeropuertos europeos durante el último año, siendo España y Francia los países más estrictos. Por eso es importante demostrar correctamente los requisitos para viajar a Europa y sobre todo demostrar pruebas de arraigo al país de origen, para que los oficiales migratorios no piensen que el viajero va a quedarse de manera ilegal. 2. Brasil. Brasil es el gigante de Sudamérica. Su pasaporte y su estatus internacional a nivel económico, político, militar o cultural no tienen comparación. Sin embargo, en materia migratoria la cosa cambia, y es que al ser un país tan grande y tener tantos millones de habitantes, hace que inevitablemente los ojos de los oficiales migratorios enciendan las alarmas cuando se trata de irregularidades. Brasil se encuentra en el puesto 2 no porque su gente en general emigre irregularmente más que otros, sino porque al ser un país tan grande es lógico que por número más gente viaje de manera regular de su región hacia Europa. Cifras de Eurostat indican que en el último año unos 2.400 brasileros fueron rechazados de aeropuertos de Europa debido a irregularidades en su documentación, ya que si bien no necesitan un visado de turismo, sí que requieren cumplir una serie de condiciones de viaje, particularmente si viajan a Portugal. Los aeropuertos más estrictos con los ciudadanos brasileros son Lisboa, Oporto y Madrid. Dos de los principales motivos de denegación de entrada en territorio europeo para los brasileros son sospechar que el viajero va a trabajar ilegalmente o haber excedido con anterioridad el tiempo de estancia permitida como turista. 1. Colombia. El país tricolor de la arepa y del café se lleva el primer lugar en esta lista. Lamentablemente, por el comportamiento de algunos colombianos, las alertas en Europa se encienden cuando un viajero procedente de este país pretende cruzar las fronteras aéreas. Aunque la reputación de los colombianos durante las décadas de los 80 y 90 eran mucho peor, y que hoy en día esa imagen se vaya mejorando poco a poco, aún sigue siendo el pasaporte colombiano símbolo de sospecha y precaución entre los agentes migratorios. Algunos de los motivos de rechazo de viajeros colombianos son ser sorprendidos viajando con sustancias ilegales o prontuario delictivo. Sin embargo, la mayoría de los rechazos se deben a sospechas de inmigración irregular. Y es que durante el último año se registraron 3.600 rechazos en aeropuertos europeos hacia ciudadanos colombianos. Algunos de los motivos: fondos insuficientes, reservas de hotel o tiquete de regresos falsos, o haberse quedado ilegalmente en territorio europeo con antelación. A pesar de todo, no es que por el hecho de ser colombiano te vayan a denegar la entrada de una. Si presentas todos los requisitos y demuestres que irás por turismo, trabajo o estudios, con los documentos correspondientes no tendrás que tener ningún inconveniente. Si eres de alguno de los países que mencionamos anteriormente, no quiere decir que te vayan a denegar la entrada a Europa. Simplemente deberás preparar mejor tu viaje y con mucha antelación. Hay personas que han sido detenidas o devueltas a su país de origen porque sencillamente desconocían los requisitos para viajar a Europa y no llevaban los documentos en regla. Además de esto, es importante no mentir ante las preguntas hechas por los oficiales fronterizos, porque esto sí que puede ser motivo más que suficiente de denegación de entrada. Pero cuéntame, ¿conoces a alguien a quien le hayan denegado la entrada a Europa? Déjalo saber en los comentarios. Y hasta aquí llegó este video, espero que te haya gustado, que te haya servido y que te haya sido de utilidad. No olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho
y activa la campanita de notificaciones. Esto fue La Voz de Hispanoamérica. Nos vemos en una próxima ocasión.